Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Clanes y gremios boromitas. En el pasado distante, los ancestros de los boromitas fueron biodiseñados para trabajos duros y peligrosos en ambientes extremos. Como resultado, pueden soportar presiones y temperaturas extremas, que pronto matarían a cualquier otro ser humano. Atmósfera delgada, baja gravedad y temperaturas extremas. Los boromitas se encuentran entre los mutantes panhumanos más visiblemente diferentes, con sus cuerpos anchos y robustos y sus pieles gruesas y retorcidas salpicadas de nódulos córneos. Su nombre deriva de las colonias mineras de Boron, un sistema que consiste en un anillo de asteroides densamente poblado pero sin planetas. Hoy en día los boromitas se han extendido por todo el espacio antareano y se pueden encontrar en mundos y sistemas dentro de la Concordia panhumana, en fragmentos de Isoriano y más allá. No tienen mundos propios, sino que forman una fuerza de trabajo itinerante con su propia identidad cultural distintiva y costumbres secretas. Evitan fácilmente ser absorbidos por las sociedades en las que viven porque sus mentes primitivas no interactúan libremente con las inteligencias de las máquinas integradas de las culturas más sofisticadas. Como consecuencia, permanecen casi completamente ocultas, incluso entre sociedades autocráticas altamente reguladas. Su cultura recluida e insular, con sus propios valores y costumbres sociales. Aunque están repartidos por todo el espacio antareano, los boromitas mantienen fuertes contactos entre sí a través de las redes comerciales de los nacidos libres. Las cuadrillas de trabajadores boromitas son solo uno de los servicios que los bardos de los nacidos libres intercambian regularmente. Las cuadrillas de trabajo individuales son pequeñas unidades sociales, clanes que comprenden varias familias estrechamente relacionadas. Múltiples cuadrillas se forman en gremios que compiten. Estos gremios y cuadrillas de trabajadores también forman la base para la acción militar. Todos los trabajadores boromitas son también guerreros, y sus organizaciones laborables también proporcionan la base de su organización militar. Aunque los gremios que compiten son rivales, a veces amargamente con vendetas o guerras territoriales que duran generaciones, diferentes gremios a menudo se unen para luchar contra un enemigo común, que es prácticamente todos los demás en lo que respecta a los boromitas. Varios gremios tienen que trabajar en conjunto para llevar a cabo una operación importante, como asegurar un planeta o asteroide rico en minerales. Debido a estar repartido por el espacio, las bandas de boromitas también se pueden encontrar en las fuerzas de combate de otras sociedades, donde su resistencia y determinación los convierte en mercenarios muy valorados. Los pandilleros boromitas portan las armas comunes del espacio antareano, pero además hacen uso exclusivo de armas desarrolladas a partir de herramientas de minería, incluyendo compactadores masivos, mazos de rastor y barrenadores de fragmentación. El blindaje del reflex también es común. Los nodos metálicos que sostienen el campo de la armadura envolvente a menudo se fijan directamente a la gruesa piel del usuario. La clave para comprender a los boromitas es el respeto profundamente arraigado, casi reverencia, que tienen por sus mujeres, en el corazón de las cuales estas matriarcas ancianas y muy temidas cuya palabra es ley. Las mujeres boromitas, ya sean matriarcas o de gremios, encabezan las familias. Presumiblemente debido a la mortalidad entre las minas de asteroides Boron era extremadamente alta, los creadores de los boromitas los diseñaron para que fueran prolíficos. Además, para mantener la fila de trabajadores a pleno rendimiento, era necesario que los boromitas alcanzaran la madurez física rápidamente.
Un boromita de 5 años es tan alto como un hombre de cualquier otra raza y mucho más fuerte. Además de crecer rápido, la mayoría de los boromitas son hijos de nacimientos múltiples, siendo lo habitual gemelos y trillizos, y 5 o 6 comunes. Las madres de gremio más viejas pueden tener docenas de descendientes, cientos de nietos y miles de descendientes vivos. Esta es una de las razones principales por las que los clanes boromitas están tan unidos. Todos están estrechamente relacionados. Los gremios de trabajadores boromitas están organizados para la protección y mantienen unidos por lazos indisolubles de honor y obligación con la familia. En algunos aspectos, los gremios boromitas tienen todas las características de las bandas criminales organizadas y están detrás de muchas de las actividades subversivas en todo el espacio antareano. Militar, sobre la mesa. Los clanes boromitas están compuestos en su mayoría por trabajadores ordinarios que recogen sus herramientas y las usan en el campo de batalla. Como están acostumbrados a defenderse, muchos grupos mineros boromitas tienen contingentes de seguridad dedicados, frecuentemente armados con armas magnéticas. ¿Cómo juegan los boromitas? La respuesta corta es dura y con mucho sabor. Son principalmente un ejército de asalto cercano, como se podría esperar de los mineros que usan herramientas. Si bien tienen una amplia gama de opciones de apoyo, sus únicas opciones tácticas de mayor alcance son los escuadrones de comando y los luchadores Guns. Estos últimos están armados con pistolas magnéticas y son muy efectivos para colocar pines clave en los oponentes antes de que entren en juego las tropas de combate cuerpo a cuerpo, como las cuadrillas de trabajo y las increíbles letales lavamitas. Los escuadrones de mando, como el equipo supervisor, suelen estar equipados con carabinas de plasma más caras. Su dureza proviene de dos fuentes. La primera es su estadística de mando, que como fuerza es la más alta del juego, y en segundo lugar de una combinación de su fuerza y su piel blindada. Incluso los boromitas sin armadura son duros. También tienen algunas amenazas inusuales en la forma de la poderosa unidad de lavamita que involucra a un controlador que conduce a las criaturas mineras generadas hacia los enemigos, y los recipientes de contención de materia, antimateria parcialmente contenidos y solo parcialmente controlados, conocidos como cargas Vorpal. El inconveniente de los boromitas radica en su falta de iniciativa real. Son obedientes por naturaleza y en su dependencia de las armas de apoyo y de los pandilleros para disparar a larga distancia.